Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Bueno, queríamos consultarle justamente acerca, de esta tarea que se venía llevando a cabo desde la organización, y preguntarle si es la primera vez que los candidatos a presidente responden a una convocatoria de este tipo de organizaciones. Bueno, el observatorio se ha trazado como meta justamente esta, ¿no? Poner en la agenda pública, la agenda educativa específicamente, y a principio de año se propuso comenzar una campaña a través de la cual todos los partidos políticos, en ese momento todavía no había ni siquiera precandidatos o precandidatas a presidente y presidenta, entonces ahí empezamos una campaña y cuando llegó el momento de que efectivamente ya estaban hechas las alianzas, los frentes, el observatorio solicitó formalmente a todos los precandidatos que presentaran su plataforma, que pensaban que se iba a hacer, y se hizo un documento base, pasó por una cantidad importante de educadores, más de 30, que fuimos aportando en nuestras percepciones, nuestro punto de vista, desde nuestros conocimientos más importantes, qué cosas era importante que los precandidatos explicitaran en sus plataformas, ¿no? Hay muchos puntos que así aparecían. Entre esos nosotros solicitábamos las metas, ¿sí? Porque justamente son aquellas que luego pueden ser de algunas monitoreadas y evaluadas, y si se cumplen o no a lo largo del tiempo. Y bueno, finalmente de las 6 frentes que están funcionando y que estamos votando ya muy pronto, como vos bien decías, creo que quedan un poquito más de 10 días, 5 de los frentes respondieron afirmativamente, algunos se demoraron más que otros, pero bueno, ahí estamos. Nos parece importante que esta forma de pensar las plataformas presentadas con anticipación para que se puedan discutir con los especialistas y con la gente que va a votar en general es muy importante. Sorsoli, entre las plataformas que se han ido presentando y que ustedes pudieron observar, ¿hubo coincidencias? Y si las hubo, ¿en qué puntos tocaron de manera común las plataformas? Bueno, en realidad, digamos, los frentes no respondieron exactamente a lo que nosotros solicitábamos. Bueno, eso, por ser la primera vez ocurrió de esta manera, y cada frente presentó diferentes cosas. De hecho, cuando se hizo un análisis cruzado, comparativo, nos encontrábamos que algunos frentes o algunos precandidatos no hablaban sobre algunas temáticas, o hablaban sobre otras sobre las cuales nosotros no habíamos solicitado ningún tipo de postura, pero bueno, fue un trabajo complejo en esos términos, la comparación, porque justamente al no responder estrictamente sobre lo que nosotros planteábamos, no podíamos decir si había coincidencias o no. Claro. Y además ahí se ve justamente el amplio espectro político que plantean los frentes, porque tienen posturas en algunos casos antagónicas, ¿no? Claro. Claramente la derecha más extrema y la izquierda más extrema no tienen coincidencia quizás alguna, pero es importante conocerlas, sobre todo para que uno pueda pensar en un voto fundado en aquello que el precandidato está planteando como su política educativa. En cuanto a políticas educativas justamente a nivel nacional, uno de los reclamos permanentes en materia de educación es justamente la falta de una política nacional que nuclee justamente a todo el país en este marco. ¿Usted considera que hubo cambios o que habrá cambios, esperan cambios a futuro? Perdí el retorno, casi no lo escuché, no escuché la última pregunta. Bueno, le decía que en relación justamente a... Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha bien?
Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, le decía que justamente entre los reclamos permanentes en materia de educación, según pasan los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, del centro, uno de los reclamos recurrentes es justamente una política nacional que nuclee justamente a todo el país. ¿Todavía sigue siendo dispar la calidad educativa en las provincias? ¿Hubo algún cambio? ¿Cree que habrá algún cambio en el No, futuro? bueno, sí, hay que pensar que nuestro país es federal y que después de la reforma de la Constitución, cada provincia, cada jurisdicción tiene a cargo el sistema educativo, ¿no? de su jurisdicción. Y efectivamente hay diferencias muy notorias, ¿sí? entre las distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires. Eso se ve claramente no solamente en la producción de materiales que hacen los distintos ministerios de educación, sino también en los resultados en las pruebas nacionales e internacionales. Lamentablemente nosotros tenemos un país muy desigual, no solo en lo educativo, ¿no? Eso está claro, en lo económico, en los recursos con que cuenta cada jurisdicción. Y claramente el problema del Ministerio de Educación Nacional es que tiene muy poquitas incumbencias respecto de las políticas que se aplican directamente en las provincias. Si bien hay un Consejo Federal de Educación formado por todos los ministros provinciales y el ministro nacional, donde se acuerdan políticas y se votan proyectos y se resuelven, hay resoluciones concretas respecto de lo que debe hacerse a nivel nacional, nosotros hemos observado a lo largo de estos más de 20 años de funcionamiento del Consejo Federal, es que en muchas jurisdicciones no se aplican algunas de esas reglamentaciones aprobadas, incluso por unanimidad en algunos casos, o se aplican en forma parcial. ¿Por qué? Queda en manos del jefe de gobierno de la provincia correspondiente, del ministro de Educación. Y un problema que tenemos los argentinos es que en general no tenemos proyectos a mediano y largo plazo en los temas educativos. Entonces cambian los signos políticos de aquellos que gobiernan una provincia en particular, y eso también acarrea dificultades, ¿no? Cambiar el timón de forma abrupta, en general en educación no trae buenos resultados. Las políticas educativas se ponen de manifiesto su eficiencia a mediano y largo plazo. Es una inversión que hay que hacer pensando en el futuro, pero no en el futuro de las próximas elecciones, sino en el futuro del país. Claro. Sorsoli, justamente pensando en el futuro, y en este caso se lo pregunto en su carácter de educador con vasta trayectoria, ¿a qué temas, qué tópicos tiene que tener en cuenta la educación del futuro? ¿A qué se tiene que adecuar y qué es lo que no tiene que quedar afuera que hoy falta? Bueno, aquí hay algunos temas básicos que nosotros debemos resolver. Uno es la educación de la primera infancia. Eso es muy importante que se resuelva. Nosotros tenemos que lograr que los niños y niñas desde temprana edad tengan una plaza en una escuela. Claro. Eso es fundamental. Y eso debe ir acompañado no solamente de educación, sino que tiene que tener otras dos patas que sustenten el desarrollo de estos pequeños, ¿no? Que es el tema de la salud y el tema de la alimentación. Es fundamental, está demostrado, hay infinidad de investigaciones que prueban que los chicos necesitan una buena alimentación, por supuesto un sistema sanitario que los cubra y un sistema educativo que los estimule. Ese es un primer paso. Para eso hay que construir muchísimas escuelas de nivel inicial y hay que formar muchísimas profesores de educación inicial, o de lo que habitualmente llamamos maestras jardineras, en todo el país. Esa es una prioridad. La segunda prioridad para mí es una reforma inmediata de la escuela secundaria, ¿sí? Pero que debe realmente cambiar y transformar el modelo de escuela secundaria que tiene nuestro país. El tercer tema que tenemos que resolver es que nosotros
tenemos muchos chicos jóvenes fuera del sistema educativo. Sí. Y uno de los problemas que tenemos es que no sabemos quiénes son. ¿Por qué? Porque en la República Argentina, y salvo en alguna provincia, no existe lo que se llama el legajo único del alumno. Ajá. Algo así como la historia clínica, Claro. ¿sí? Cuando hablamos en salud decimos, bueno, sí, aquí está la historia clínica de este chico y uno recorre toda su salud a lo largo de los años. Bueno, no tenemos lo mismo con el sistema educativo. Nosotros tenemos que poder detectar cuando un chico se va de la escuela, cuando un chico repite, porque tenemos que poder resolver esta cuestión. Esas tres cosas me parecen esenciales, y para eso hay que tener un buen sistema informático capaz de darnos toda la información que los argentinos necesitamos para tomar decisiones fundadas, claro, no sobre los gustos o incluso las modas que puedan venir. Nosotros tenemos que tomar resoluciones sobre información fidedigna, es saber qué pasa con nuestros niños y nuestros jóvenes, cuáles son los problemas que realmente, y aplicar políticas de Estado tendientes a resolver estos problemas. Claro, políticas públicas de base que tengan en cuenta, claro, justamente algo que nuclee justamente a toda la sociedad, más allá de un tema u otro, o robótica, o internet, o demás, las políticas públicas que justamente vayan a la base. Estamos hablando de otra cosa. Nosotros hoy el problema que tenemos es que la mitad de nuestros jóvenes está fuera del sistema educativo, pero además en un tiempo en el cual estamos seguros que esos chicos y chicas no están en el sistema productivo. No es que se van de la escuela porque tienen trabajo, o sea, abandonan la escuela porque empiezan a trabajar tempranamente. Eso no está pasando, porque justamente el grupo etario de los jóvenes, incluso hasta los 29 años, son los que menos trabajo tienen. Los niní, o sea, que le dicen. Claro, pero a ver, yo siempre digo lo mismo. Para mí, los niní no deberían existir. Los chicos a edad escolar, hasta los 18 años, tienen que estar dentro de las escuelas. Claro. Para eso hay que repensar la escuela secundaria, porque no puede tener el mismo formato que cuando se creó hace un siglo y medio. Sorsoli, le agradecemos mucho el contacto con el Noticiero Central de 24/7, los conceptos emitidos, y si quiere dejar algún mensaje, teniendo en cuenta, bueno, la organización en la que se encuentra, su experiencia como educador. Absolutamente, sí, lo que nosotros estamos buscando es que, digamos, se transparenten las políticas educativas y que uno pueda decidir el voto, entre otras fuentes, a las prioridades de educación que va a tener el partido gobernante. Entonces, que trate todo el mundo de informarse, ¿sí?, sobre aquello que cada candidato propone, porque es fundamental para el futuro del país. Gustavo Sorsoli, integrante del Observatorio Argentinos por la Educación, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Le agradecemos mucho el contacto con el Noticiero Central. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, que tenga buenas noches.